Y en ese sentido, ya sabemos que Cambiemos, a pesar de que hasta el año pasado pedían que se eliminaran las PASO, ahora ya dicen que no, que ahora las PASO tienen que estar. Quería saber tu opinión al respecto. La verdad que es un planteo más que nada de los gobernadores, y está fundado, por lo que me dijeron los gobernadores, en dos cuestiones. Y quiero aclarar que había gobernadores de Cambiemos también que me lo plantearon, como el gobernador de Corrientes o el gobernador de Jujuy. Ellos lo que plantean es que la pandemia no se ha superado y que por lo tanto, cuanto menos necesidad tengamos de movilizar a la gente tras una elección, mejor va a ser. Pero que fundamentalmente podríamos aprovechar esos recursos que estamos destinando a las PASO a cubrir gastos que la pandemia nos exige, como por ejemplo la compra de vacunas. Y la verdad es que las PASO cuestan alrededor de 13.000 millones de pesos. Y claro, si eso lo pudiéramos derivar a otra cosa que en verdad estamos necesitando como gasto, bueno, creo que sería bienvenido, pero es una decisión que impulsan los gobernadores y que está en el Congreso. Yo ahí me voy a someter a lo que el Congreso diga. Claro. Alberto, viste que durante muchísimos años, desde que yo tengo por lo menos uso de razón, y más allá de los colores políticos de turno, cada poder que llegó justamente al gobierno y la sociedad, casi que me animaría a decir toda, hablamos de que necesitamos una reforma judicial. Sí. Pero llegado el caso, nunca es el momento, no se puede. Esto pasa de verdad, vuelvo a repetir, desde que me acuerdo. Y finalmente hoy tenemos de nuevo este debate en la sociedad, con casos bastante, podríamos decir, como mínimo, que llama mucho la atención en cuanto a resoluciones legales, ¿no? Se plantea una reforma judicial, tiene media sanción del Congreso. Quería saber si va a seguir avanzando y por qué se ha frenado, digamos, el debate. Mira, Úrsula, el problema judicial es un problema que existe en Argentina y tiene muchas aristas. Lo que está en el Congreso es una reforma exclusivamente de la justicia federal, que hay que cambiar, hay que corregir, pero el problema judicial argentino va mucho más allá de la justicia federal. Uh-huh. La justicia federal es la que aparece en los diarios porque en sus manos están las investigaciones por corrupción y demás. Pero la verdad es que el problema judicial es un problema más agudo, más profundo, que tiene que ver, que empieza por la Corte Suprema, inclusive. Ayer en un reportaje yo trataba de explicar que son temas muy técnicos y por ahí a la gente le cuesta entenderlo. O por ahí a mí me cuesta explicarlo para el ciudadano común. Pero ayer tuvimos las conclusiones que la comisión de juristas que en su momento convoqué para analizar aspectos de la reforma judicial me dieron. Sí, como 1000 páginas. Que ya... Son conclusiones muy valiosas. Te aclaro que en los 4 días esos que tuvimos esta semana de feriados, aproveché para leerlos. Son conclusiones muy valiosas. En muy pocos temas se han puesto de acuerdo. O sea, hay generalmente dos posiciones todas respetables y todas muy justificadas, que me obligan a mí a ver qué camino seguir. Ahora, lo que está claro es que todos me plantean cambiar las cosas, en un sentido o en otro, pero cambiarlas. Nadie me dice que todo sigue igual. Y entre las cosas que se plantean está esa facultad que tiene de algún modo la Corte, digo bien, que le permite decidir cuándo intervenir y cuándo no, con cierta discrecionalidad. Y cuándo explicarlo y cuándo no. Claro, cuándo abrir un recurso y cuándo no abrirlo con total discrecionalidad. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es algo, pero absolutamente nocivo. Entonces, uno se encuentra que un día la Corte abre un per saltum, que para que la gente me entienda es un recurso que le permite a la Corte apropiarse de cualquier causa en cualquier instancia previa. La Corte es como que estira la mano y se la lleva y la investiga ella. Y ya no hay ninguna instancia que deba investigarlo.
Y eso lo ha hecho, por ejemplo, hace muy poco tiempo, eso lo hace la Corte cuando ve situaciones de gravedad institucional. Y eso lo ha hecho hace muy poco tiempo para analizar el traslado de 3 jueces. En los últimos 10 años, la Corte utilizó ese per saltum solamente en 2 ocasiones. Cuando fue la ley de democratización de la justicia, que intervino y la declaró inconstitucional, y cuando se trató el traslado de estos 3 jueces. O sea, la Corte ve que hay gravedad institucional cuando se afecta en algo la justicia. Ahora, es verdad que la Corte tiene un nivel de discrecionalidad muy grande porque ese famoso artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial expresamente dice que la Corte, según su sana discreción, podrá rechazar un recurso extraordinario. Su sana discreción. Sí. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, también podemos hablar de qué es su sana discreción. Exactamente. Hay gravedad institucional cuando trasladan a 3 jueces, pero la sana discreción le dice no intervengas cuando condenan a 5 años y medio de prisión a un ex vicepresidente de la República. Y yo acá no hablo ni de culpabilidad de su inocencia, ¿sí? No estoy diciendo que es inocente o que sea culpable el que está procesado en esa causa y condenado. Estoy diciendo que si había gravedad institucional con 3 jueces puestos con 3 jueces, bueno, como dice su sana discreción es rara. Claro, tu sana discreción debería decirte hay gravedad institucional también cuando estamos en presencia de un caso como este. Sí. Bueno, esas cosas lo que demuestran es que en la Corte Suprema la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa, que eso no puede tolerarse y seguir aguantándose, y que eso debe ser corregido, debe ser regulado simplemente, y eso inclusive va a ser en favor de la Corte. Y ahí quería ir, Alberto, ¿por qué crees vos que la Corte se siente como todo el tiempo, ¿no?, perseguida, atacada, en vez de ella misma también, como Supremo Tribunal, proponer ideas, proponer cambios dentro de esa misma justicia que no pueden decir que no se dan cuenta de que no está funcionando bien? Pero es que yo marco estas cosas no para entrar en una disputa con la Corte. Yo marco estas cosas primero para que el ciudadano común entienda de lo que hablo, porque si no es si yo me pongo a hablar del artículo 280, todo es muy abstracto, nadie entiende nada. Pero para que todos entiendan de lo que estoy hablando, bueno, miren, estos son los casos que a mí me preocupan. Estas son situaciones que a mí me preocupan. Porque cuando uno llega a fin de año, descubre que la Corte intervino en 20.000 casos. Pero en verdad, sentencias saca menos de 100. Sí, y con mucho tiempo de demora. Con mucho tiempo de demora. Entonces, y me parece que hay que revisar cómo funciona eso, porque no está funcionando bien. Hace poco tiempo atrás hubo un fallo que no tiene nada que ver con lo político, de una mujer que había sido condenada, si no me equivoco, a 11 años de prisión por un homicidio, que a lo largo del proceso, la justicia misionera había dictado el fallo. Durante todo el proceso, varias veces quisieron llegar a la Corte con argumentos de que la prueba era inválida, de que era nulo el procedimiento, de que se habían violado garantías de defensa. La Corte nunca abrió los recursos. Ahora, pasó todo el proceso, condenan a esta persona a 11 años de prisión, finalmente, como hay sentencia definitiva, la Corte toma el caso, absuelve a la persona y le hace lugar a todos los planteos que anteriormente había hecho y que nunca había investigado la Corte. A mí me parece que esas cosas son inconcebibles, o sea, que la Corte deje que transcurra todo un proceso para después resolver, cuando hay sentencia definitiva, el tema, me parece que es un error garrafal, porque estar sometido a procesos es un costo personal para mucha gente, para mucha gente. Y si los procedimientos están mal hechos, si se han violado garantías constitucionales, la Corte debe involucrarse, y no según su sana discreción, sino debe involucrarse porque el sistema lo obliga a hacerlo. Porque si no,
el último tribunal no está funcionando como lo que debe ser, que es un tribunal de revisión excepcional por si se violan garantías constitucionales. Pero yo creo que estas cosas, como otras, como funciona el Consejo de la Magistratura, cómo funciona el Ministerio Público, son cosas que debemos revisar para que funcionen mejor. Para ser una mejor sociedad. Simplemente, en todos estos años de democracia, nosotros hemos visto como el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo Nacional se ha corregido y ha cambiado infinidad de cosas tratando de adecuarse a las demandas sociales. ¿Qué sé yo? Cuando empezó la democracia no existía la Oficina Anticorrupción, no existía la unidad de lavado de dinero que controla el lavado de dinero, no existía el Defensor del Pueblo, no existía el Consejo de la Magistratura, no existía. Todas estas cosas se fueron cambiando desde la política por las demandas sociales. Ahora, la justicia no ha hecho nada de esto. No ha hecho nada de esto. No, ha quedado congelada en el tiempo. No se ha revisado, y me parece que es hora de que se revise, simplemente. Pero no para hacer algo en desmedro de la justicia, sino para, como vos acabas de decir, para hacer una mejor sociedad, simplemente. Alberto, el Senado convirtió en el día de ayer la reasignación de las partidas, ¿no? Bueno, para la ciudad, Larreta está re enojado, dice que le sacás la policía, le sacás los jardines, las escuelas, todo lo que iba a hacer, así que supongo, eso no se le hace a un amigo, Alberto. No, pero yo no le hice nada, él sabe desde que antes que yo fuera presidente le advertí que se estaban llevando un punto de coparticipación que no les correspondía. Pero fuiste claro, porque él está muy enojado. No, fui muy claro, y él lo sabe bien. Pero igual yo no estoy enojado, espero que entienda y se le pase, porque no tiene sentido que generemos una disputa por esto. La realidad es que lo que la ley dice es que cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchas funciones que tenía la Nación se pasan a la ciudad. Por ejemplo, la Policía Federal. Bueno, resuelven pasarle a la Policía Federal. La obligación legal es que cuando pasás un servicio, tenés que pasarle los recursos. Esto es correcto, porque se supone que yo estoy cobrando impuestos para pagarle a la policía. Si la policía se la lleva a otra, esos impuestos que yo utilizaba para pagarle a la policía, se los tengo que dar al que tiene que pagarle a la policía en su nuevo destino. Entonces, si yo le paso a la policía, le tengo que pasar los recursos. Ahora, los recursos no es lo mismo que cederle 2 puntos de coparticipación. Son dos cosas distintas. Está claro que los recursos demostraban, los recursos que necesitaba para pagar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, representa aproximadamente un punto más en exceso, en defecto, o sea, le estamos pagando un punto más de coparticipación que él no utiliza para pagar la seguridad, utiliza para pagar otras cosas. Y entonces, allí es donde empieza el conflicto, porque cuando él mismo dice, como nos han sacado estos recursos, nos vamos a quedar con menos escuelas, con menos hospitales, con menos jardines de infantes, pero si la plata no era para eso, la plata era solo para la policía. Claro. Yo quiero que todos entiendan, yo sé que es difícil por ahí entender esto, pero ¿quién le paga la seguridad a los correntinos? Los correntinos. ¿Y a los chaqueños? Chaqueños. ¿Y a los jujeños? Jujeños. ¿Y a los porteños? Bueno, todo. La nación. Toda la Argentina. Claro, esto es lo que hay que entender. Ahora, como le pasamos eso, le pagamos la seguridad porque la ley manda. Pero es la seguridad que le pasamos, no es todo. No es todo. Sí, y tampoco hizo todo lo que dijo que ahora no iba a poder hacer durante 4 años, digo. Sí, no lo sé, yo lo que sí sé es que nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley manda. Y que en todo caso, Horacio Rodríguez Larreta debería estar agradecido de que no le pidamos que nos devuelvan lo que cobraron durante 4 años si no les correspondía. Sí. Que hagamos de cuenta que se lo gastaron y bueno, como somos buenos pibes, decimos, bueno, que hacemos un paga Dios, yo ya lo perdí, vos te lo gastaste, me lo olvidé. Pero la verdad es que la lógica, lo que está quedando en evidencia, es que durante 4 años cobraron lo que no debía. Sí.
y que nadie les está reclamando lo que se llevaron y se gastaron. Le estamos pidiendo que no se sigan llevando lo que no deben. Sí. Alberto, el tema que tiene preocupados a muchos es el tema de las tarifas, ¿no? Porque sabemos que, bueno, los grandes monopolios están pidiendo subas de tarifas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los servicios de telefonía, de internet, de cable, que son aquellos también empresas que, hay que decir, en plena pandemia han tenido ganancias enormes, porque como se sabe, hay mucha gente que esta pandemia la llevó más a la miseria, pero también hizo mucho más ricos a muchos ricos. ¿Va a suceder esto? ¿Va a haber un aumento en estas tarifas? Mira, el tema de las tarifas hay que manejarse con mucho cuidado, fundamentalmente porque las tarifas siempre deben estar vinculadas a los términos de riqueza de la sociedad, de los donde se brindan los servicios. Lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años es que se olvidaron que en la Argentina vivían argentinos que ganaban los sueldos que los gobiernos de Macri disponían, pero cobraban tarifas como si fueran parisinos, que cobraban en euros. Nosotros lo que tenemos que tener son servicios que funcionen y que sean pagables por los argentinos. Y entonces tenemos que revisar esas tarifas. Yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha permitido es conocer exactamente quién es quién. Y entonces a partir de allí podemos pensar en diferenciar tarifas y ver cómo hacer que el que pueda pagar pague y el que no pueda pagar reciba el subsidio del Estado. Esta famosa discusión de la tarifa social, sí, siempre existió. En el año 2003 nosotros discutíamos este tema y siempre nos encontramos con problemas, porque por ejemplo vos podías decir que de acuerdo a la localización pagaban tarifas sociales o no. Entonces eso es una primera solución que suena muy simpática, porque es bueno, ok, los barrios populares tienen tarifa social, los barrios Palermo y Barrio Norte no. Pero la verdad es que en Palermo y Barrio Norte vive mucha gente que tiene un departamento de un ambiente y vive de un sueldo, y no son millonarios, no son potentados. Totalmente. Y también te dicen, bueno, pues entonces si no es así, veamos por el consumo. Los que más consumen, que paguen más. Bueno, pero eso es muy delicado, porque en los barrios populares, por ejemplo, en el invierno, mucha gente se calefacciona con estufas eléctricas, y eso consume mucha energía. Ahora, siguen siendo barrios carenciados, barrios humildes, y gastan mucha energía, pero precisamente porque allí no llega gas, y entonces tienen que recurrir a la energía eléctrica para calentar los ambientes. Entonces, ese problema nosotros ahora lo podemos resolver de otro modo, porque la pandemia nos permitió conocer quién es quién. Ahora ya sabemos todos quiénes somos, cuánto ganamos, qué ingresos hay en cada familia, y podemos diferenciar al que puede pagar y al que no puede pagar. Entonces yo diría que hay como tres estratos. Un estrato que está en una situación de emergencia, que generalmente reciben ayuda del Estado con planes sociales, viven en barrios muy populares. Toda esta gente tiene que tener una tarifa social donde el Estado subsidia una parte muy importante de esa tarifa. Después tenés un porcentaje grande de gente, que es gente de clase media, que puede pagar una tarifa que, por ejemplo, crezca más o menos como el costo de la vida, pero obviamente no puede pagar, como es hoy, una tarifa dolarizada. Eso ya, bueno, nosotros ya lo suspendimos en su momento, eso nunca más volverá a ser. Sí, esos números que llegaban a las pymes de 70.000 pesos de luz. Eso nunca más volverá a ser. No puede ser que nuestra energía esté dolarizada. Ese grupo de gente, bueno, podrá pagar una tarifa razonable que tenga que ver con sus ingresos. Y finalmente hay un grupo de gente en la Argentina que puede pagar la tarifa plena, porque tienen casas importantes, porque tienen permanentemente sus casas iluminadas o con energía eléctrica, o piletas calefaccionadas. Bueno, esos pueden pagar la tarifa plena. Yo creo que ahora podemos hacer una diferenciación tarifaria y que cada uno pague lo que puede razonablemente pagar. Igual esto hasta marzo no va a haber novedades, porque nosotros tenemos que pasar todo un proceso de audiencias públicas y demás, y lo que sí vamos a hacer es tratar
de que la tarifa vuelva a ser algo razonable para el bolsillo de los argentinos. Perfecto. Eso seguro. Y hablando de aquellos que sí pueden pagar la tarifa plana, que muchísimos menos, hablamos del 0,02% de la población, y ahora es ley el aporte por única vez por la pandemia, ¿crees que lo van a judicializar? Quienes tengan que aportarlo. Yo lo que creo es que deberíamos esperar un poco y analizar el tema de otro modo. Yo creo que ha sido como mal planteado el tema, con toda franqueza, no la ley con la que comparto 100%, sino que mediáticamente ha sido planteado mal el tema. El tema está planteado como una suerte de venganza hacia los ricos. Es como que, bueno, nos vengamos y le sacamos la plata a los ricos. No ese es el sentido. El sentido es que estamos viviendo una situación excepcional, única, que es la pandemia. En la pandemia mucha gente se empobreció y mucha gente le está pasando mal, y el Estado fue en socorro de mucha de esa gente. Entonces, en verdad lo que nosotros deberíamos entender, y quienes pagan esto deberían entenderlo, es que están haciendo un aporte excepcional por única vez, que es muy importante ese aporte para que el Estado siga funcionando y para que también siga derivando recursos a los que más necesitan. Y lo que deberíamos estar todos es muy agradecidos a los que hacen ese aporte. Muy agradecidos. Porque finalmente están colaborando socialmente. Pero el problema es que todo está dado vuelta. Y los que aportan se sienten que le están robando la plata. Y frente a semejante actitud, los otros dicen, bueno, che, que los ricos paguen alguna vez. En verdad, deberíamos cambiar la lógica con que esto está planteado. Esto está planteado como una norma excepcional, donde se le pide a los que más pueden que ayuden a los que menos. Y que está pasando en el mundo, además, ¿no? Alemania ya también lo hizo durante 5 años, ahora el Reino Unido es el que está pidiendo también por única vez. Esto es muy usual en el mundo, pero es muy usual en el mundo. Vos, cuando a mí me ha tocado dar clases y charlas en muchas universidades, y por ahí entras en un aula que llama Úrsula Vergés, y vos decís, ¿y esto qué es? Y bueno, no, es un aula donde que pudimos construir gracias al aporte de una persona que colaboró y puso, y la verdad la sociedad se lo reconoce, y nosotros deberíamos reconocerle a todos los que están haciendo este aporte que lo hagan, pero el problema es que el que hace el aporte está enojadísimo porque tiene que hacerlo. Sí. Y entonces no se percibe así. Por eso digo que hay que cambiar como la lógica de todo esto. Sí, y muchos que no lo tienen que pagar igual también están enojados, no sé, digo, porque es muy poquita la gente. Eso es porque algunos son más papistas que el Papa. Alberto, creo que fue en julio que hablamos la primera vez, sí. Y por primera vez yo te escuché en una entrevista hablar del cannabis medicinal. En este programa le damos mucha importancia porque además hablamos muy seguido con mamás y papás que cultivan para sus niñas que tienen y que padecen distintas enfermedades. Bueno, ya por suerte se cambió el reglamento, se va a permitir el autocultivo, todavía faltan definir muchísimas cuestiones que no te voy a preguntar porque seguramente no te corresponde. Agradecerte este cambio de reglamento para todas las familias, y a mí me llegaron muchísimos mensajes ese día de papás y mamás muy emocionados, y hace muy poquito la mismísima ONU reconoció oficialmente las propiedades medicinales del cannabis y sacó de drogas peligrosas de la lista, ¿no? En ese sentido, y con la posibilidad de crecimiento que vamos a necesitar, y después de esta pandemia sobre todo, ¿ves posibilidad de que la Argentina pueda tener un cannabis industrial? Bueno, pero yo creo que cannabis, si estás hablando de la producción de para hacer ropa, para hacer... No, yo creo que todo eso es una posibilidad que se abre. Sí. O sea, creo que la reglamentación rompió un tabú. Y todos empiezan a advertir las ventajas que el cáñamo ofrece. Que no es solamente, como muchos piensan, lo recreativo de la marihuana. Totalmente, que es casi lo más pequeñito. Claro, exactamente. Además, es una semilla que es distinta a la de... Sí. A la de semilla que la que produce la marihuana que se fuma. Exacto. Y que efectivamente
yo lo he aprendido hablando con gente y con expertos en el tema. Es una planta muy valiosa en todo sentido, porque no solamente nos ofrece la posibilidad de ese aceite, que es muy sanador para muchas enfermedades, sino que también el cáñamo tiene la virtud de hacer más rica la tierra, y el cáñamo además puede ser utilizado para tejidos y para hilados, para la industria textil. Yo no lo sabía, pero las viejas velas de barcos, de las fragatas, claro, las carabelas de Colón y demás, se hacían con cáñamo, con hilo de cáñamo. Entonces, allí también hay una posibilidad de desarrollo industrial muy fuerte. Claro. Por eso lo preguntaba, y sobre todo con la necesidad que vamos a tener como país. Por ejemplo, en California hoy la industria del cáñamo, no recreacional, la industria como industria supera la del maíz. Claro, porque es una alternativa como novedosa que está apareciendo. La verdad de novedosa no tiene nada, porque te das cuenta que... Sí, lo sabía Colón. Estoy hablando de que que las fragatas usaban en sus velas hilado de cáñamo. Te darás cuenta que novedoso nada, pero lo cierto es que dejó de producirse. Y se volcaron a otro tipo de fibras como el algodón, y capaz que ahora podemos empezar a pensar en eso. Me parece que ahí se abre una posibilidad muy clara, y que bueno, que hay que indagarla y ver si conseguimos gente que se interese en invertir en eso. Perfecto. Alberto, cuando asumió Mauricio Macri, dio de abajo la ley de medios, y hoy asistimos a medios con mucha fake news, con medios muy potentes, hegemónicos, muy hasta además agresivos, incluso en sus formas. ¿Tiene el gobierno pensado algo similar a una ley de medios, algo similar en cuanto a cómo se pueden dirigir la pauta a medios más pequeños y que no siempre caigan en estos grandes medios hegemónicos? Si estamos hablando de la pauta del Estado va hacia todos los medios que están registrados. Sí, sí. Y no solamente hacia los grandes medios. Yo lo que creo es que el mundo está frente a un debate sobre la fake news y sobre el modo como se informa en el mundo. Hay un enorme debate abierto en esa materia. Y me parece que allí hay mucho por ver, pero me parece que no es un tema que se resuelve con una ley de medios, francamente. Se resuelve dejando al descubierto la mentira, qué sé yo. Yo hoy miraba la tapa de los diarios, me causaba mucha gracia porque en dos tapas estamos Cristina y yo en el acto de ayer, y cada uno lo interpretó a su modo. Sí, pero eso nos tiene muy confundidos a los ciudadanos, porque se llevan mal o se llevan bien. Nos llevamos bien, y en lo sustancial no tenemos ninguna diferencia. Pero lo que pasa es que, vos viste cómo es esto, ¿no? Cuando hablo mucho con Cristina, es que soy un títere de Cristina y Cristina resuelve todo. Si no hablo con Cristina es un problema institucional enorme. Entonces, vos no sabés qué cuerno quieren, porque en el fondo lo que dejan en evidencia, lo que quieren es que Cristina y yo estemos divididos, y lo que quieren es que esto no funcione. Entonces cualquier cosa que hagamos, está claro que ellos la van a presentar de tal modo que sirva para eso. Ahora, yo me da la impresión que la gente se está empezando a dar cuenta de eso, porque es como muy notable, ¿no? Es muy notorio. Sí, es casi, es un poco, para algunos psiquiatras, sí. Y es como grotesco, ya se nota mucho. Bueno, hablan de cuánto calza. Le dices, hizo mucho daño, Cristina, a un montón de gente, que no la pueden soltar, ¿no? De alguna manera. Pero si todos queremos vivir en un país mejor, y en un país que funcione de otro modo, la verdad es que el odio no es un buen camino para alcanzar ese país, Si queremos vivir en una sociedad donde nos respetemos, en una sociedad donde cada uno piense como quiera y el otro escucha y respeta y da su opinión, la verdad es que el odio no es un buen mecanismo. Y la verdad que sembrar odio todos los días es un muy mal mecanismo. Sí, claro que sí. Y mucho daño le ha hecho ya a la sociedad. Sí, eso, claro, ¿no? ya a esta altura deberíamos... yo no soy... Por eso te preguntaba, porque tanto tiempo con estos medios tan concentrados, 24 horas al día, hablando de tu relación... Pero también es cierto, Úrsula, que han aparecido en este tiempo
muchos otros medios alternativos que seguro que no tienen la dimensión de ellos, pero que empiezan poco a poco a aparecer como alternativas, que son finalmente lo que se está buscando. Y hoy en el dial tenés un espectro mucho más amplio para escuchar. Ahora la distancia, que también ocurrió en aquella entrevista en el mes de julio, ¿qué mirada tenés sobre lo que está pasando y pasó con Vicentín? No, la misma. Creo que cometimos un error inicial cuando quisimos tomar esa medida, que después de tomarla y empezamos a ver en detalle nos dimos cuenta que lo único que íbamos a hacer es hacerle un favor a los que habían llevado a la empresa a esa situación. Y la verdad que viendo lo que está pasando, solo corroboro que ellos generaron esa crisis en la empresa y nunca pudieron levantarla. Sí, y cada vez está peor. Alberto, acá mi compañero Julián Fava te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Muchas gracias por... Julián? Muy bien, muchas gracias por estos minutos con FM La Patriada. No. Y ayer se cumplieron 37 años de retorno de la democracia en la Argentina, y un nombre que usted menciona mucho es el de Raúl Alfonsín. Y quería preguntarle justamente cómo ve el futuro, para decirlo de un modo grandilocuente, doctrinario, usted viendo del peronismo, en esta articulación virtuosa, creo yo, ¿no?, entre la tradición alfonsinista y la tradición del peronismo. A ver, Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Y yo sigo creyendo lo mismo. También sé que la democracia no ha alcanzado para que todos estén curados, para que todos estén educados y para que todos coman. Y esa es una deuda que tenemos de la democracia. Ahora sigo creyendo que es con democracia que ese problema se resuelve. Alfonsín fue un hombre a quien yo conocí y traté, y con quien trabajé. Y es un hombre que realmente tenía valores éticos enormes. Y eso es lo que yo más rescato de él, sus enormes valores éticos. Le tocó gobernar en un tiempo muy difícil y el final de su mandato fue muy complejo, económicamente hablando, fundamentalmente. Yo creo que a esta altura nosotros, de cada hombre que pasó por la democracia, seguramente tendremos cosas para rescatar y considerarlas valiosas y aprender, y también experiencias que debemos rechazar absolutamente, porque están vistas, ¿no? Los que soñaban, por ejemplo, con el gobierno de los empresarios exitosos, ya hoy deben decir, ya está, no soñemos más, porque cuando los empresarios exitosos llegan al gobierno, solo llenan las arcas de sus familias. Entonces, me parece que son experiencias que poco a poco hemos vivido y que bueno, nos van nutriendo para ser mejores, y que hay que aprenderlas. Yo soy un peronista que siempre respeto mucho a Alfonsín, porque soy un peronista que, como Alfonsín, cree mucho en el buen funcionamiento de la República y de las instituciones. Como soy peronista, soy muy vehemente cuando me quejo del funcionamiento de las instituciones. Los radicales suelen ser más tranquilos. Y lo que creo que como peronistas que somos, siempre tenemos esa vocación por hacer una sociedad distinta y con más justicia, y por eso somos como más vehementes cuando planteamos las cosas. Y esa parte del método peronista me gusta. Está bueno. Alberto, retomo una cosita de Vicentín que a mí me quedó por lo menos la duda de aquella entrevista, porque creo haber entendido que a principio de año fueron los propios CEOs de Vicentín. Así fue. Que fueron a pedirte a vos cierta ayuda. Con lo cual, porque después se generó mucha polémica, que se habían equivocado, que no. Cuando vos decís que te equivocaste, ¿te estás refiriendo a la comunicación de lo que estaba sucediendo con Vicentín o al intento de la intervención? No, yo lo que creí es que a mí me llegó el planteo de los accionistas, de un señor llamado Nardelli, que ha fallecido, del gobernador,
de Santa Fe, que lo que me planteaban era que era una empresa muy importante, que su caída iba a generar un enorme daño a la economía de Santa Fe, que era una empresa que se podía rescatar y que rescatada podía ser una empresa testigo del Estado, como es YPF en el mundo de los hidrocarburos. Esta podía ser una empresa testigo del Estado en el mundo de las cerealeras. Y por eso avanzamos, porque todo me parecía razonable. Pero cuando la realidad hizo que avancemos, lo que fuimos detectando es que esto no era así. Claro. Que en verdad nos estamos haciendo cargo de una enorme deuda de personas que habían manejado de un modo inescrupuloso la empresa, claro, y que haciendo lo que queríamos hacer, lo único que íbamos a hacer es hacerle un favor a los que habían destruido la empresa, y no necesariamente hacerle un favor a la Argentina, porque eso hubiera hecho que la Argentina, todos nosotros, paguemos las deudas y las inconductas de un grupo de pícaros. Claro. Claro, se encontraron con que no era que estaban necesitando ayuda, sino que... Alberto, ayer cumpliste un año de gobierno. Nosotros también cumplimos un año porque Factor V nació con tu asunción y la de Cristina. Balance de este año tan complicado, ¿no? Porque económicamente veníamos de la macridemia y ahora nos agarró esta otra macridemia, me gusta. Está bueno, está muy bueno. ¿Cuál es tu balance? Yo personalmente, y lo digo a menudo en mi programa, agradezco la decisión que vos tomaste desde el día 1 de cuidar al pueblo argentino y no estar preocupado y pendiente, más allá de que lo estabas, digo, en lo económico, pero poder lograr de que ningún argentino le haya faltado la atención médica cuando la necesitaba, y lo agradezco por mi familia, por mis amigos, mis seres queridos, que hayas tomado esa decisión. Siempre lo digo en este programa y en esta radio, así que eso a nivel personal, pero bueno, quería saber cuál era tu balance. Muchas gracias, Úrsula. No, a ver, mi balance es positivo, francamente. Yo creo que nosotros encontramos un país muy complicado, pero que la pandemia lo terminó de enfermar. Como siempre digo, era un país en terapia intensiva que además se contagió coronavirus. Y me parece que eso hizo todo más difícil. Pero frente a la adversidad reaccionamos y pusimos de pie un sistema de salud que no existía, y al cabo de todos estos meses de pandemia tenemos la tranquilidad de que ningún argentino se vio privado de la atención médica. Y eso para mí es muy importante, porque lo que yo no me hubiera perdonado es ver lo que pasaba en otros lugares del mundo, donde las pilas de cadáveres se apilaban en las calles porque el sistema sanitario no podía responder. Que además de todo eso, pudimos en el medio empezar a ordenar la economía. Ordenando la economía, ordenando la economía y pagando las deudas que teníamos con los acreedores privados, hemos empezado a poner orden en la situación económica. Y en el mundo todos les llama la atención que en el medio de la pandemia la Argentina haya podido pagar esa deuda, renegociar esa deuda, y que además haya conseguido que al cabo de 10 años deba 38.000 millones de dólares menos. La gente no lo percibe, pero si el Estado no hubiera estado presente, la indigencia que hoy tenemos, que es muy alta, del 10%, si el Estado no hubiera estado presente, la indigencia sería del 27%. Si el Estado, hoy tenemos 44 puntos de pobreza, pero si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta. Todo esto, la pelea contra la pandemia, el ordenamiento de la deuda con los acreedores privados, el garantizar que todos accedan a los recursos y a los alimentos necesarios en una situación muy compleja del país. Esos son 3 logros muy importantes. En el medio nos dimos tiempo para poder avanzar con leyes de ampliación de derechos y vinculadas a la salud pública, como la ley del aborto. Reglamentamos el cannabis,
hicimos un sinfín de cosas que cuando yo reviso para atrás me doy cuenta que hicimos muchísimo. Ahora, ¿esta es la Argentina soñada? No, definitivamente no. No. La Argentina que sueño es otra, con más igualdad, con mejor distribución, con menos pobreza, con más trabajo, con más inversión. Todo esto es lo que sueña. Pero tenemos que ir saltando vallas. La valla de la pandemia es una valla altísima, altísima. Que nosotros seamos los primeros países, el primer país de América Latina que tiene fecha cierta para empezar a vacunar, fue un esfuerzo enorme. ¿Puedo ser la tercera después de vos y Ginés? Bueno, lo charlamos, pero vos no estás en edad de riesgo, a vos te falta mucho para estar en edad de riesgo. No te lo pero soy esencial. Sos esencial, sos esencial, sos esencial.